Revelado. 6 meses tras su misteriosa desaparición, un sorprendente mensaje de mi hija llega. María se encontraba en su pequeño rincón del consultorio, un lugar que solía resonar con risas y conversaciones, pero que ahora era solo un refugio de sombras y memorias. La ausencia de Valeria había convertido cada rincón de su vida en un recordatorio de lo que había perdido. Mientras atendía a sus pacientes, su mente divagaba entre el vacío de su hogar y el eco de rumores que circulaban en el pueblo. ¿Qué le habría pasado a su hija? La angustia era un peso que se sentía en sus huesos, un constante susurro que la mantenía despierta por la noche. Durante esos meses de incertidumbre, había considerado la posibilidad de que Valeria nunca regresara. La desesperación se mezclaba con los días, convirtiéndose en su única compañera. Sin embargo, en el fondo de su ser, María intentaba aferrarse a la idea de que su hija seguía viva, luchando en un mundo que parecía ignorar su brillantez. Pero el desánimo se apoderaba de ella a menudo, preguntándose por qué el destino había sido tan cruel. Un día, mientras sus manos temblorosas clasificaban documentos, recibió una notificación en su teléfono. Su corazón se detuvo un instante. Era un mensaje de Valeria. Su mente estalló en 1000 pensamientos. ¿Cómo podría ser? ¿Estaría bien? Su cuerpo respondía de manera visceral, sintiendo una mezcla de felicidad y miedo que la llenaba de temores profundos. La voz de su hija, tan cercana, pero al mismo tiempo tan distante. «Mamá, estoy viva, pero en problemas». Las palabras resonaban en su mente, dando forma a un dilema moral feroz. La ansiedad la envolvía y la empujaba a una encrucijada. ¿Debería seguir su instinto y buscar a Valeria? ¿O sería mejor resignarse al dolor y resguardarse en la vida que había construido en su ausencia? María sacudió la cabeza. No podía ignorar esa noticia. Como madre, debía actuar. Pero el miedo empezó a carcomerla. ¿Qué pasaría si encontraba respuestas que no deseaba saber? La idea de que su hija se hubiera visto en problemas graves era un eco aterrador en su mente. La noche caía, y cada sombra en la habitación se parecía a los recuerdos de Valeria. Se sentía atrapada entre la urgencia de actuar y los paralizantes pensamientos sobre lo que podría descubrir. La búsqueda de la verdad era un camino solitario, implacable y adictivo. Mientras luchaba con su confusión interna, sintió la determinación crecer, un fuego que encendía su alma. No podía permitir que el miedo dictara sus acciones. Tenía que entender, incluso si eso significaba enfrentar verdades incómodas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. La presión en su pecho era abrumadora. María se encontró mirando a través de la ventana hacia el oscuro horizonte del pueblo, donde los sueños eran aplastados bajo la realidad. Si su hija había estado enfrentándose a un mundo que nunca estuvo dispuesto a otorgarle un lugar, entonces eso significaba que Valeria había tomado decisiones difíciles. Pero, ¿podría aceptarlas? La historia que se tejía en su mente era desgarradora y llena de dudas que la perseguían. Las preguntas se arremolinaban. ¿Qué clase de verdad enfrentaría? La pulsación del peligro parecía estar cada vez más cerca, y el peso de lo desconocido pesaba sobre su alma. María cerró los ojos, sintiendo la fragilidad de sus certezas mientras su cuerpo reaccionaba con un escalofrío. En el fondo sabía que se estaba acercando a un abismo, uno que podría cambiar su vida para siempre.
Justo en ese instante, el teléfono sonó. Era una llamada desconocida. Con el corazón en la garganta, María reconoció la voz de Valeria, llena de emoción pero también de misterios. «Mamá, necesito que escuches mi historia, pero primero tienes que estar lista para la verdad». María apenas logró contener la respiración al escuchar la voz de Valeria. Cada palabra pronunciada era un hilo que la conectaba con la vida de su hija, pero también un recordatorio de la separación profunda que habían experimentado durante esos meses. Como si ella misma estuviera presenciando el precipicio que se cernía ante ambas, su mente luchaba con la necesidad de claridad y el terror a lo que pudiera descubrir. El impulso de enfocarse en la llamada le dio un nuevo propósito. No podía permitirse perder más tiempo en incertidumbres. «Estoy lista», escuchó su voz salir entrecortada, aunque su corazón quería gritar algo diferente. Sin embargo, ahora no había vuelta atrás. «Estuve atrapada en una situación muy complicada, mamá. He tenido que hacer cosas de las que nunca me perdonaría, pero todo ha sido por sobrevivir», dijo Valeria, y la fortaleza en su voz hizo eco en el corazón de María, despertando algo dormido en su interior. La maternidad le había enseñado a proteger, a luchar, pero también a escuchar, a buscar entendimiento. Su mente se llenó de preguntas que presionaban como una corriente incontrolable. ¿En qué tipo de problemas estás? ¿Por qué no regresaste antes? A medida que Valeria comenzaba a relatar su experiencia, María sintió que las piezas de un rompecabezas se unían de maneras inesperadas. Las decisiones de su hija, aunque arriesgadas, estaban motivadas por algo más profundo: la resistencia, la necesidad de buscar su propio camino en un espacio que las circunstancias le habían robado. Esa sensación de desamparo que había vivido era ahora palpable en su voz. El impulso de enfocarse en la llamada le dio un nuevo propósito. No podía permitirse perder más tiempo en incertidumbres. «Estoy lista», escuchó su voz salir entrecortada, aunque su corazón quería gritar algo diferente. Sin embargo, ahora no había vuelta atrás. «Estuve atrapada en una situación muy complicada, mamá. He tenido que hacer cosas de las que nunca me perdonaría, pero todo ha sido por sobrevivir», dijo Valeria, y la fortaleza en su voz hizo eco en el corazón de María, despertando algo dormido en su interior. La maternidad le había enseñado a proteger, a luchar, pero también a escuchar, a buscar entendimiento. Su mente se llenó de preguntas que presionaban como una corriente incontrolable. «¿En qué tipo de problemas estás? ¿Por qué no regresaste antes?». A medida que Valeria comenzaba a relatar su experiencia, María sintió que las piezas de un rompecabezas se unían de maneras inesperadas. Las decisiones de su hija, aunque arriesgadas, estaban motivadas por algo más profundo: la resistencia, la necesidad de buscar su propio camino en un espacio que las circunstancias le habían robado. Esa sensación de desamparo que había vivido era ahora palpable en su voz. Durante aquellos meses de ausencia, había ido forjando su identidad en un mundo al que no estaba preparada para enfrentarse. María se vio obligada a confrontar sus propios temores y frustraciones. ¿Qué clase de madre he sido si no fui capaz de protegerla? ¿Por qué no vi las señales?, se cuestionaba, sintiendo el peso del arrepentimiento en cada poro de su ser. Las explicaciones de Valeria comenzaron a tomar forma, y con cada detalle revelado, una creciente tensión se apoderó de María. Se dio cuenta de que la lucha de su hija era también un reflejo de su propia batalla interna, un viaje hacia el autodescubrimiento que había estado evadiendo. Mientras su corazón palpitaba al ritmo de sus palabras, comprendió la importancia de hacer las paces con su propio pasado y con las decisiones que había tomado durante su ausencia. Formuló una decisión en su mente, una que tenía el potencial de cambiar el rumbo de ambas. Necesitaba reconstruir la relación con su hija, independientemente de los errores cometidos en el camino. Pero, al mismo tiempo, se dio cuenta de que Valeria no era la única en necesidad de encontrar su propio camino. Ella también debía descubrirse a sí misma, liberar lo que había estado atado por el miedo y la culpa. El calor de la conversación encendía su determinación.
Ella debía ayudar a Valeria a enfrentarse a la realidad que había estado evitando. Pero una conciencia renovada también le recordó que su hija habría de ser la arquitecta de su propio futuro. Compartiendo cada secreto y cada dolor, ambas podían trazar un nuevo destino. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando Valeria mencionó nombres y situaciones que resonaban en la comunidad. Mamá, no solo estoy en problemas, hay otras personas involucradas, y no todos son de fiar. Algunos están buscando hacerme daño, advirtió Valeria, desatando una nueva oleada de inquietud en el pecho de María. Ahora, lo que comenzó como un camino hacia la verdad se transformó en una búsqueda por proteger a su hija y restaurar la relación que una vez tuvieron. La vida de ambas estaba más entrelazada que nunca, y la presión crecía con cada palabra que cruzaba el hilo telefónico. Con un nudo en el estómago y una resolución renovada, María se preparó para afrontar lo que estaba por venir. Ella no solo debía encontrar a su hija, sino también enfrentarse a aquellos que amenazaban su bienestar. Lo haremos juntas, prometió, aunque sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras terminaba la llamada, una nueva sensación de miedo y determinación se apoderó de ella, como un amanecer que trae consigo no solo luz, sino también oscuridad en su búsqueda de verdad. Y así, María se encontró a las puertas de un nuevo destino, donde los secretos del pasado acechaban y las decisiones tomadas en la penumbra prometían cambiar sus vidas para siempre. Pero lo que no esperaba era la llegada de un mensaje inesperado justo después de hablar con Valeria, un mensaje que podría desatar todo un torbellino de consecuencias. Te estoy vigilando, y no te gustará lo que estoy a punto de hacer. María miró fijamente la pantalla de su teléfono. Las palabras del mensaje se repetían en su mente como un eco perturbador. Te estoy vigilando, y no te gustará lo que estoy a punto de hacer. El golpe de esa amenaza la hizo temblar. Cada músculo en su cuerpo se tensó en respuesta. La fuerza que había reunido para reconstruir su relación con Valeria parecía disolverse en una niebla de preocupación. Comprender el contexto detrás de esas palabras era ahora crucial. Era evidente que el peligro no solo acechaba en la vida de Valeria, sino también en la suya propia. ¿Quién estaba detrás de ese mensaje? ¿En qué la había metido su hija? El miedo comenzó a desdibujar su determinación, pero en lugar de dejarse llevar por la desesperación, María sintió que su instinto de protección se encendía con más fuerza. Decidida a tomar control de la situación, María enfocó su mente en lo que podía hacer. Necesito información, pensó, y una tormenta de estrategias se desató en su mente. Había aprendido a utilizar recursos en momentos difíciles. Esta no sería la excepción. Su primera acción sería investigar, pero requería actuar con cautela. No podía perder el control. Mientras observaba a su alrededor, su equipo de trabajo, compuesto por talentosos profesionales y amigos, podía servirle como base para la búsqueda. Sabía que no podía enfrentar esta batalla sola. Reconoció que había aprendido a delegar y a confiar en otros, habilidades que había cultivado tanto en su vida personal como profesional. Así que, con una firmeza renovada, convocó a su equipo. Su primera reunión se llevó a cabo en su oficina, en un ambiente cargado de tensión. Las caras de sus colaboradores reflejaban preocupación, pero María también percibió un destello de confianza. Explicó la situación, sin entrar en detalles que pudieran comprometer a Valeria, pero haciendo hincapié en la necesidad de actuar. Vamos a averiguar quién está detrás de este mensaje. Necesitamos reunir información, y cualquier pista que podamos encontrar es válida, dijo con contundencia. El compromiso de su equipo fue inmediato. Algunos se ofrecieron a revisar redes sociales y posibles conexiones en la comunidad. Otros se encargarían de explorar registros y antecedentes que pudieran arrojar luz sobre la situación. María sintió cómo, de forma gradual, el nudo en su estómago comenzaba a desenredarse. La colaboración y el esfuerzo conjunto empezaban a renacer en ella algo que había creído perdido, la seguridad en sí misma. En medio de la agitación, las conversaciones constantes con Valeria continuaban, aunque ahora bajo un manto lleno de precauciones.
María se esforzaba por contener su preocupación mientras le ofrecía apoyo incondicional. Sin embargo, en el silencio que seguía a cada llamada, se vio obligada a confrontar el hecho de que había estado navegando un mar lleno de secretos durante demasiado tiempo. Era momento de enfrentar no solo a los peligros externos, sino también a las verdades que habían mantenido separadas. Pasaron los días y, con cada interacción, la conexión con su hija se hacía más fuerte. Un día, Valeria le confesó que había estado en contacto con un viejo amigo, alguien que podría ayudarla a salir de esa situación. Se detuvieron en el umbral de una decisión crucial. ¿Debo permitirle que se relacione con su pasado, sabiendo lo peligroso que puede ser?, se cuestionaba María. Sin embargo, algo dentro de ella le insistía que esta no era solo una prueba para Valeria, sino también para ella misma. Con cada incógnita que se descubrían, las sombras de su maternidad caían sobre su comprensión de lo que realmente significaba proteger a alguien. La pregunta se transformó en un dilema. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvaguardar el futuro de su hija? Finalmente, una noche, mientras revisaba unos documentos, un nombre saltó a su vista: Luis Romero, un amigo de la adolescencia de Valeria, un nombre que hacía tiempo no resonaba en su memoria. Sin pensarlo, decidió actuar. Una búsqueda rápida en la red le reveló que ese nombre estaba en más lugares de los que esperaba. No solo era un amigo, sino que había estado involucrado en situaciones problemáticas. La decisión de contactarlo empujó a María a un nuevo abismo de incertidumbre. Con el aliento entrecortado, instaló su teléfono sobre la mesa y respiró hondo. Era el momento de averiguar si Luis era un aliado o un enemigo disfrazado. Pero, al pulsar el botón de llamada, se dio cuenta de que la respuesta que iba a recibir podría cambiarlo todo. Y en ese instante, el teléfono sonó. No era Luis, era un número desconocido. El corazón de María se detuvo. Un nuevo giro inesperado estaba por desatarse. ¿Sería esta la clave que desataría todo el caos o un nuevo golpe inesperado? La realidad parecía desdibujarse en ese momento, a punto de revelarle sus verdades escondidas. Cuando María contestó el teléfono, la voz del otro lado la sacudió como una tormenta inesperada. Era un hombre, con un tono profundo y calmado, que se presentó como un investigador privado. La mención de Valeria hizo que su corazón latiera más rápido. ¿Qué sabía sobre su hija? ¿Estaba ella en peligro? «Mi nombre es Daniel, y estoy al tanto de la situación de Valeria», dijo, marcando un tono urgido y cauteloso. «Necesito que me escuche, no le haré daño, pero hay cosas que no puede ignorar». Sus palabras, aunque tranquilizadoras, desataron una marea de preguntas en la mente de María. «¿Cómo sabe sobre ella? ¿Qué es lo que está pasando?», le apremió, tratando de mantener la calma. Daniel le explicó que había estado investigando situaciones similares de acoso y amenazas dirigidas a jóvenes en la comunidad. Su voz transmitía experiencia y un atisbo de entendimiento. María podía sentir que él, al menos, tenía una pista que podía ayudarla. Sin embargo, la incertidumbre se manifestaba con cada respuesta que recibía. La desconfianza hacía que cada palabra sonara como una trampa. «Quiero ayudarla, pero la situación es más crítica de lo que parece. Debe actuar hoy y con cautela», insistió Daniel. Esa urgencia hizo que María evaluara su siguiente movimiento. El deseo de proteger a Valeria luchaba con la necesidad de averiguar más sobre este extraño. ¿Era sincero o un impostor más? Justo en ese instante, la conexión se interrumpió. María se sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. La adrenalina palpitaba en sus venas. Cogiendo aliento, se permitió reflexionar. En su vida laboral había aprendido a jamás actuar precipitadamente. Sin embargo, el instinto maternal tiraba de ella. La desesperación la llevó a una decisión impulsiva. Debía conocer más. Sin pensarlo, María se lanzó a buscar información sobre Daniel. Desde su computadora, cada clic se sentía como una búsqueda en un laberinto lleno de peligro. Había aprendido a detectar verdades a través de las mentiras que había enfrentado en su carrera profesional.
Pero esta era su vida personal, una esfera diferente de incertidumbres. Cada fuente que consultaba, cada referencia sobre él, encendía en ella un mar de dudas. Mientras esperaba la respuesta, su mente recordó todo lo que había trabajado para construir su confianza y profesionalismo. Había pasado años enfrentando crisis corporativas, formulando estrategias de rescate para empresas en apuros, y ahora se encontraba atrapada en un dilema que la exigía a un nivel más profundo. El miedo se mezclaba con el deseo de proteger a Valeria, creando una tormenta de incertidumbre. Finalmente, decidió llamar a su equipo nuevamente. Les pidió que investigaran a fondo sobre Daniel. «Vamos a ser cautelosos, no podemos permitirnos errores, necesitamos validar su información», explicó, tratando de mantener un liderazgo firme y capaz. A medida que su equipo comenzaba la pesquisa, María sintió que sus habilidades de planificación volvían a cobrar vida. Esto era un juego en el que necesitaba ser estratégica, cada movimiento contaba. Con cada llamada y cada pista que su equipo iba encontrando, comenzó a entrelazar los hechos, creando un mapa de la situación. Era un proceso que la absorbía, redescubriendo a la mujer capaz que siempre había sido. La noche avanzaba y María no podía evitar preguntarse si eventualmente, al final de esta serie de intrigas, podría reconstruir la relación con Valeria sobre cimientos más sólidos. Pero cada respuesta que encontraba parecía abrir nuevas preguntas. La duda sobre la lealtad de Luis y las maquinaciones del cauteloso Daniel hacían que su mente girara en un ciclo. Y luego, repentinamente, mientras revisaba sus notas, el teléfono volvió a sonar. Era un nuevo número, diferente al anterior, pero esta vez había algo en el fondo de su mente que le decía que las respuestas finales estaban cada vez más cerca. Sin embargo, ¿sería este contacto el desenlace que esperaba o el inicio de otra trampa? La siguiente revelación estaba al borde, y con ella la posibilidad de un cambio radical en su vida y en la de su hija. María tomó una respiración profunda. Sus dedos temblaban ligeramente con el teléfono en la mano. Detuvo su mente un momento, evaluando las opciones. Sabía que este contacto podía eclipsar la penumbra que envolvía su vida, pero también podría traer consigo más oscuridad. Desbloqueó la pantalla y miró el número. No lo reconocía, pero debía responder. Podría ser entonces lo que tanto anhelaba, una conexión con Valeria, un atisbo de esperanza en medio de la tormenta. Oliver, su analista, había detectado una tendencia en los mensajes de texto de Valeria, algo que no había considerado antes. La idea de que su hija pudiera estar en contacto con alguien que conocía la inquietaba y al mismo tiempo la energizaba. «¿Aló?», dijo María, con la voz firme aunque temblorosa. «Mamá, soy yo», respondió una voz suave, tensa y familiar. María sintió como el mundo se paralizaba. Era Valeria. Su corazón se acelera y las emociones se la llevaron como un torbellino. «¿Dónde estás?», preguntó, sintiéndose nuevamente como la madre protectora y ansiosa que siempre había sido. La respuesta de su hija fue evasiva. «No puedo decirte, pero estoy bien, solo necesito que confíes en mí». María sintió que el hilo de comunicación se desvanecía. «Confío en ti, pero ¿qué está pasando?». La urgencia de su voz contrastaba con la calma de la joven. Necesitaba respuestas. Valeria explicó que había estado en una especie de búsqueda y que debía mantener su ubicación en secreto. No era la primera vez que María escuchaba algo similar, pero la insistencia de su hija despertó inquietudes. Había algo en la forma en que hablaba, un grado de determinación que no era característico de ella. Cada palabra parecía estar repleta de una carga emocional que, a pesar de la distancia, María podía sentir. María se sintió atrapada en un dilema: forzar a Valeria a regresar y arriesgar su seguridad o darle el espacio que necesitaba. Sin embargo, su instinto maternal la conducía a la acción. «Valeria, necesitas hablar conmigo en persona. Pronto, puedo ayudarte». «No, no es seguro. Debes esperar».
La determinación en su voz hizo temblar la confianza de María. Con una rigidez creciente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Valeria había tomado una decisión. La involución de su relación había llegado a un punto crítico y debía averiguar el trasfondo. La búsqueda del porqué de esta decisión la absorbía. El instinto profesional de María comenzó a mezclarse con su instinto maternal, buscando patrones que la llevaran a la verdad. Presionando el tema nuevamente, María le pidió que le transmitiera cualquier información que pudiera ayudar, pero Valeria le cortó. «Es peligroso, mamá, te lo prometo, pronto estaré en casa». La conversación terminó abruptamente, dejando a María llena de preguntas. Su mente se movía rápido, analizando cada palabra, cada pausa, tratando de discernir las motivaciones de su hija. ¿Qué había llevado a Valeria a esta situación? ¿Existía una amenaza real o todo era una construcción de su propia realidad? Comprendiendo que no podía seguir en la inacción, María se sumergió en la recopilación de datos sobre zonas y grupos que pudieran estar detrás de este comportamiento de su hija. Cada sitio que investigaba parecía sumar más complejidad a la historia. Sin embargo, sabía que esta investigación no solo la conduciría a Valeria, sino también hacia una versión más fuerte de sí misma. En su plena determinación, decidió que no podría controlar a su hija, pero sí prepararse para cualquier eventualidad. Para eso, necesitaba aliados y información precisa. Cada elemento contaba. La noche cayó, y, mientras regresaba a su escritorio para continuar la búsqueda, sintió el eco de la voz de Valeria en su mente. Era un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego, una conexión sutil, pero que definiría su rumbo como madre y como mujer. Y entonces, al revisar el último correo en su bandeja de entrada, encontró un mensaje titulado «Información crucial». La intriga pulsó en su interior. ¿Estaría a punto de descubrir la clave que la llevaría más cerca de Valeria o a un nuevo laberinto de confusión? La tensión era palpable. María abrió el correo con una mezcla de ansiedad y esperanza. El remitente no era familiar, pero el asunto prometía revelaciones que había estado buscando. Las palabras aparecieron en la pantalla como una mezcla de símbolos y secretos, y María se sintió unida a ellas, como si cada letra representara un latido de su corazón. A medida que leía, sus ojos se fijaron en detalles que, de haber estado en una situación distinta, podrían haberle pasado desapercibidos. El mensaje era un críptico intercambio sobre una reunión con personas que parecían involucrarse en una búsqueda similar a la que Valeria había descrito. Mencionaban un grupo selecto, una red de apoyo cuya misión era ayudar a jóvenes como su hija a encontrar su camino. Fue en este instante que María sintió un destello de claridad. Valeria no estaba sola en esto. Estaba en un viaje que muchos jóvenes emprendían, buscando su verdad, su identidad o tal vez su propósito. Pero, ¿a qué costo? La pregunta resonaba inquietantemente en su mente. La investigación que había comenzado a construir ahora no solo era sobre Valeria, era también sobre entender las motivaciones de los jóvenes de su generación, sus luchas y el trasfondo que los llevaba a tomar decisiones drásticas. María reflexionó sobre su propia vida. Su carrera como psicóloga no solo le había permitido entender las dinámicas familiares, había sido un camino de autodescubrimiento. Había ayudado a otros a salir de sus laberintos emocionales, y ahora estaba frente a su propio laberinto. Era como si Valeria le estuviera lanzando un reto, enfrentarse no solo a sus temores como madre, sino a sus propias creencias sobre la autonomía y el desarrollo personal. A medida que se sumergía en el contenido del mensaje, comenzó a vislumbrar un camino hacia su crecimiento personal. La idea de conectarse con esta red, de ser parte de una búsqueda más amplia, la llenó de propósito. La investigación había pasado de ser un mero acto de descubrimiento sobre su hija a una exploración de sí misma. María decidió que debía trazar un mapa, no solo en términos de buscar a Valeria, sino de descubrir cómo podía ella misma contribuir a su proceso. Con cada detalle que anotaba, cada enlace que exploraba, el fervor por un cambio se encendía en su interior. Su experiencia profesional se transformaba en una pasión renovada.
Estaba convencida de que al empoderarse también podría empoderar a Valeria, acercándolas no solo en el camino de la maternidad, sino en el de la autocomprensión y la sanación. El eco de la conversación con Valeria resonaba aún en su mente, haciéndole ver que este viaje para entender la separación se había convertido en un viaje hacia su propia fortaleza. Se planteó nuevos objetivos, desde conectarse con otros padres que atravesaran similar incertidumbre, hasta formarse en áreas que entendiera mejor el proceso de los jóvenes hoy en día. Con una determinación que casi podía tocarse, comenzó a reunir información sobre la reunión del grupo que se mencionaba en el correo. Quería asegurarse de estar lista para el momento en que Valeria decidiera volver a conectar. No podía pedirle que regresara sin antes estar preparada para comprender lo que había decidido abordar en su vida. El tiempo avanzaba y mientras organizaba su espacio, sintió cómo todo esto la transformaba. María ya no era solo la madre preocupada, era una profesional en acción, formada, valiente. Sin embargo, su identidad aún se encontraba en la cuerda floja, aproximadamente en la misma inestabilidad emocional que Valeria había enfrentado. Y justo cuando pensaba que había trazado un plan, su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje. Era de un número desconocido y el contenido la dejó sin aliento. Te necesito. El tiempo se agota. Haz lo que tengas que hacer. La inquietud se expandió por su pecho, sabiendo que este podría ser el principio de una nueva fase más oscura y desafiante en su búsqueda. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo tras leer el mensaje. Las palabras «te necesito» resonaban en su mente, reavivando un torrente de emociones que había intentado gestionar. No había un contexto claro, todo era vago y aterrador. La urgencia latente de las letras la impulsó a actuar. Mientras su mente giraba en diversas direcciones, se preguntó qué pasaba por la cabeza de Valeria en este momento. ¿Era miedo, desespero o una llamada sincera de auxilio? Decidida a no dejar que la duda la paralizara, comenzó a escribir una respuesta. Pero las palabras se estancaban. Cada intento de formulación traía consigo la ansiedad de no saber si lo que decía era lo correcto. Finalmente, se limitó a responder con un simple «Estoy aquí para ti, hablemos». La espera se convirtió en un tormento. Para calmar su mente, se puso a repasar las notas que había acumulado sobre el grupo mencionado en el correo. María sentía que cada línea representaba una posible vía de recuperación, no solo para Valeria, sino para ellas dos. Mientras leía, algo en ella se transformaba. Su insatisfacción inicial con la situación empezó a convertirse en determinación. La idea de la red de apoyo resonaba profundamente. Recordó su experiencia en la práctica psicológica. Había visto cómo el apoyo colectivo podía llevar a cambios significativos en las vidas de sus pacientes. En su mente comenzaron a formarse planes y estrategias. La búsqueda no era únicamente la de Valeria, sino una búsqueda compartida de redención, comprensión y, sobre todo, conexión. Los días siguientes los dedicó a investigar ese grupo. Aunque la ansiedad permanecía como una sombra, poco a poco crecía su confianza. Contactó a personas que parecían estar vinculadas a la red, aunque sabía que eso requeriría habilidad y tacto. La interacción con ellos no solo la ayudaría a acercarse a Valeria, sino que también le brindaría nuevas perspectivas sobre las luchas que los jóvenes enfrentan hoy en día. María se inscribió en talleres y foros en línea, donde se discutían temas relevantes sobre la adolescencia y la búsqueda de identidad. Cada sesión le ofrecía herramientas que podía aplicar en su relación con Valeria, y cada conocimiento adquirido le aportaba valor, como si los fragmentos de su propia vida comenzaran a encajar en una imagen más grande. Sin embargo, la presión emocional era palpable. A pesar de su progreso, no podía evitar cuestionarse si era suficiente. La carga de ser madre y profesional se sentía abrumadora. La autopista de autodescubrimiento parecía estar llena de baches. La lógica se enfrentaba a los sentimientos crudos que surgían cada vez que pensaba en Valeria. ¿Estaba tomando las decisiones correctas? ¿Podría realmente ser el apoyo que su hija necesitaba? Una tarde, sentada en su escritorio, revisó cada contacto que había hecho en su búsqueda.
Entonces comenzó a sentir una ineludible conexión entre lo que había aprendido y lo que deseaba transmitir a su hija. Mientras tomaba notas, su mente divagó hacia lo que significaría este viaje para su relación. ¿Podría haber un momento de reconciliación genuina, drástica y transformativa? Su teléfono vibró de nuevo, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de Valeria. El corazón de María palpitaba. «Estoy lista para hablar. Necesito que entiendas». Con cada palabra, la tensión aumentaba en su pecho. Las agujas del reloj parecían girar lentamente. ¿Había llegado el momento de la verdad? La pregunta flotaba, mientras el amplio horizonte de posibilidades y temores abrumaba su mente. Todo dependía de cómo abordaría la revelación que se avecinaba. María tomó una profunda respiración, reconociendo que el siguiente paso podría definir su futuro. Estaba dispuesta a escuchar lo que Valeria tenía que decir, incluso si desafiaba su percepción de la realidad. Sin duda alguna, era el momento de enfrentar lo que había estado eludiendo, de enfrentarse a la esencia de su propia experiencia en esta búsqueda. La transformación estaba cerca, y la decisión era todo lo que quedaba entre ella y el vínculo que anhelaba recuperar. La mente de María no encontraba descanso. Había tomado la decisión de responder a Valeria, pero la incertidumbre la dejó anclada en un mar de posibles escenarios. Cada vez que su teléfono vibraba, su corazón se detenía. El miedo a lo desconocido se había convertido en un compañero habitual. Sin embargo, en su interior, una voz surgía con mayor claridad. La necesidad de enfrentarse a la realidad, por distorsionada que pareciera. Se preparó para el encuentro. La idea de una conversación sincera la llenaba de nerviosismo y esperanza. Pasó las horas previas haciendo una lista mental de los puntos que quería abordar, las preguntas que querría hacer y, sobre todo, el tipo de madre que deseaba ser en ese momento. Tenía que ser un espacio seguro, un refugio emocional donde Valeria pudiera expresarse sin miedo a ser juzgada. Cuando llegó el momento, María se sentó a la mesa del comedor, el lugar habitual de sus charlas, pero hoy el ambiente estaba cargado de tensión. Las paredes parecían absorber el aire entre ellas. Cuando Valeria entró en la habitación, su expresión era un cuadro de desasosiego. María intentó sonreír, pero le costó. Después de todo, cada mirada era un reflejo de su lucha interna. «Gracias por venir», fue lo único que logró articular. La voz de Valeria, al principio temblorosa, empezó a tomar forma, desnudando sus emociones. «Siendo que he estado atrapada en mi propia mente, y realmente necesito tu ayuda», confesó, abriendo una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. El corazón de María se fue ablandando a medida que escuchaba las palabras de su hija. Valeria describió su soledad, sus miedos y la identidad que parecía desvanecerse. A cada momento de vulnerabilidad, María sentía que su propia lucha se espejeaba en las palabras de Valeria. El terror ante lo desconocido, el deseo de conexión y la angustia por no poder sostenerse. Mientras Valeria hablaba, María recordó todo lo que había estudiado en los talleres y foros. Cada consejo, cada estrategia comenzaba a hacer eco en su mente. Fue entonces cuando comprendió que su papel no era solo ser madre, sino también convertirse en una guía. Alcanzar a su hija a través de esos abismos emocionales requeriría no solo empatía, sino que también inundar el encuentro con propósito. «Quiero que sepas que estoy aquí para ti, siempre», dijo, su voz firme. «No tienes por qué enfrentar esto sola, podemos encontrar la manera de salir juntas». La frase resonó en el aire y pareció disipar algo del peso que ambos llevaban. La conversación avanzó y María se dio cuenta de que su propia transformación también estaba ocurriendo al mismo tiempo. Cada respuesta que daba, cada perspectiva renovada, la moldeaba no solo como madre, sino como una mujer que finalmente asumía el reto que había evitado. Sin embargo, no todo era sencillo. En un giro inesperado, Valeria mencionó un secreto que había guardado. Su tono se tornó grave y la atmósfera se cargó de electricidad.
Hay algo que no he compartido contigo, y necesito que lo escuches con mente abierta, dijo, antes de sollozar. María sintió que su corazón se hundía. Había tantas preguntas por plantear, tantas partes de la conversación que aún quedaban por abordar. La realidad de lo que Valeria estaba a punto de revelar podría cambiarlo todo. La instó a continuar, sabiendo que estaba a punto de confrontar una verdad que podría ser dolorosa. La espera se convertía en agonía mientras la incertidumbre la desnudaba, entrelazando sus destinos de una manera que jamás había anticipado. En ese instante, María comprendió que la victoria personal y el amor hacia su hija ahora dependían de aceptar lo que estaba por venir. Las palabras de Valeria marcarían el rumbo de sus vidas, y la intensidad del momento se precipitaba hacia un desenlace que parecía inevitable. ¿Sería el sacrificio requerido lo que realmente fortalecería su relación o se convertiría en la fractura que jamás podrían reparar? María contuvo la respiración, el silencio pesaba sobre ella como una losa. Valeria, con los ojos llenos de lágrimas, dio un pequeño paso hacia adelante, casi como si intentara cruzar un abismo invisible. En sus labios oscilaba un secreto tan grande que el propio aire parecía hacer reverberar su intensidad. «Te han dicho que me encontré», comenzó Valeria, su voz ahora un leve susurro. «Pero nunca me perdí en el sentido que piensas. Me fui a mí misma, a un lugar donde no sabía quién era». María se sintió atrapada entre la compasión y la confusión. Su mente se llenó de imágenes de su hija, riendo y jugando, y la recia realidad de la angustia de Valeria. Con toda su determinación se centró en escuchar. No era momento de intervenciones, sino de comprensión profunda. «La gente no entiende, madre. Se esperaban que me adaptara perfectamente a este mundo. A veces solo me sentía invisible». Valeria soltó una risa amarga que caló en el alma de María. «Pensé que quizás si me distanciaba, tal vez podría entenderme a mí misma». María sintió el impulso de interrumpir, de reprocharse el tiempo perdido, pero se detuvo. Su viaje personal hacia el entendimiento de Valeria era necesario. Al hacerlo, se dio cuenta de que su propia experiencia no era tan diferente. Había estado estancada en sueños no cumplidos, en preferencias aplazadas. Esa comprensión la hizo sentir vulnerable. Su propio viaje interno se reflejaba en las inseguridades de su hija. «Te he visto pelear, cada día. Y aunque me duele verte así, estoy aquí, dispuesta a luchar contigo. Juntas podemos construir de nuevo lo que creías perdido», dijo María. Sus palabras cargadas de la promesa de una alianza renovada. Valeria asintió, y por un momento el marco de la situación brilló con esperanza. Sin embargo, el rostro de su hija se oscureció nuevamente al recordar lo que aún guardaba en su pecho. «Hay algo más, acerca de por qué realmente me fui». La confesión se posó en el aire, como una sombra que no podía evitarse. El corazón de María palpitó con ansiedad. «¿Qué es?», cuestionó, su voz firme pero temblorosa. El tono de Valeria había cambiado y el ambiente se volvió denso. «Conocí a alguien que me dio la confianza de ser quien soy en lugar de lo que esperaban. Pero esa relación no fue sana, madre, no fue lo que creí». Las palabras de Valeria se entrelazaron con su respiración irregular. María sintió una punzada de miedo. Se preparó para sumergirse en un contexto doloroso, uno que podría desenterrar heridas que creía sanar. Aquel momento significaba que amar a su hija también implicaba aceptar cosas que la asustaban. En su mente, la imagen de una Valeria floreciente chasqueó, pero siendo ahora un capullo del que aún necesitaba salir. «Esa persona me llevó a lugares oscuros, donde me hacía cuestionar cada aspecto de mí misma. Desaparecer no fue una elección, fue el resultado de querer escapar», continuó Valeria, y sus palabras parecían abrir el suelo bajo sus pies. «Tuve que encontrarme en medio del caos, y ahora todavía estoy tratando de salir de él, pero no puedo hacerlo sola». María sintió la urgencia de ser más que una madre. Debía ser una aliada, y el miedo era solo una sombra ante esa visión.
Consciente de que debía responder de manera firme, María buscó en su interior lo que necesitaba decir. Valeria, ninguna relación de este tipo es saludable, pero lo importante ahora es que estás aquí, dispuesta a enfrentarlo. No te dejaré caer, vamos a buscar ayuda juntas. El ambiente se tornó en un campo de batalla de emociones. La revelación de Valeria era un rayo que iluminaría su camino, pero el peso de lo que había pasado creaba una resistencia aplastante. A pesar de la oscuridad, María sabía que cada paso hacia adelante era un acto de amor y valor, comenzando a redefinir lo que realmente representaba ser madre. Valeria se encogió en su silla, y su mirada mostraba una mezcla de alivio y miedo. ¿Y si no puedo salir de esto? Su inseguridad resonaba en el alma de María, ahondando en su propia lucha interna. Entonces lo enfrentaremos juntas. No hay camino a seguir sin unos altos y unos bajos, pero cada paso será un paso en el que yo estaré a tu lado, respondió María con una firmeza que sorprendió incluso a su propia voz. Esa promesa resonó en el aire, pero el nudo de tensión aún estaba presente. María sabía que las revelaciones no habrían terminado allí. La vida de Valeria había tomado un giro inesperado, y a medida que ambas mujeres comienzan a explorar esa nueva realidad, una sensación de temor lo impregnó todo. Lo que aún estaba por venir podría ser un desafío mucho más grande. Había decisiones que tomarían, caminos que explorar, y la verdad aún estaba velada en los rincones más oscuros de su relación. Una parte de María le susurraba que la próxima conversación no solo revelaría secretos, sino que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Estaban preparadas para enfrentar a los fantasmas del pasado y permitir que florecieran nuevas verdades? ¿O su lucha contra el pasado se convertiría en un desafío presente demasiado grande para superar? María se sintió encuadrada entre el aliento del miedo y la esperanza renovada. La conversación con Valeria era solo el inicio de un viaje hacia un nuevo entendimiento, tanto para ella como para su hija. En el rincón de la cocina, donde mi madre había hecho tantas comidas, donde habían compartido risas y lágrimas, compartirían ahora la fonda del dolor pasado. Este momento podía ser la chispa de una transformación o el preludio de más sombras. Valeria, quiero que sepas que, a partir de ahora, no enfrentarás esto sola. Te prometo que vamos a encontrar una forma de sanar, de salir de esto. La mirada intensa de Valeria parecía buscar la sinceridad de su madre. Había un eco de vulnerabilidad, pero también una apertura inexorable al cambio. La siguiente semana estuvo llena de cambios. Mientras Valeria comenzó su incursión en terapia, María se comprometió a realizar su propio viaje de autoexploración. Se inscribió en grupos de apoyo para madres, donde pudo ver que no estaba sola en su lucha. Conectando con otras mujeres que atravesaban experiencias similares, María encontró una nueva fortaleza. Cada conversación ayudaba a dibujar con claridad los contornos de la relación que anhelaba reconectar con su hija. María empezó a ver cómo sus propias cicatrices en la maternidad podían ser una fuente de fortaleza. Cada reunión le ofrecía un vistazo hacia el crecimiento personal que había estado esquivando. Una tarde, mientras conversaba con un grupo, sus palabras resonaron. No es solo sobre protegerlas, es también sobre dejarlas ser y aprender de sus experiencias. Mi papel como madre no es decirles cómo vivir, sino acompañarlas en su viaje. El tiempo pasó, y con él tuvo el valor de compartir sus logros y al mismo tiempo sus miedos. Valeria se mostraba abierta a enfrentarse a lo oscuro, lo que anteriormente parecía amenazador. Este proceso, aunque lleno de sorpresas, comenzó a cimentar una conexión evolucionada entre ambas. María empezó a ver cómo sus propias cicatrices en la maternidad podían ser una fuente de fortaleza. Cada reunión le ofrecía un vistazo hacia el crecimiento personal que había estado esquivando. Una tarde, mientras conversaba con un grupo, sus palabras resonaron. No es solo sobre protegerlas, es también sobre dejarlas ser y aprender de sus experiencias. Mi papel como madre no es decirles cómo vivir, sino acompañarlas en su viaje.
El tiempo pasó, y con él tuvo el valor de compartir sus logros y al mismo tiempo sus miedos. Valeria se mostraba abierta a enfrentarse a lo oscuro, lo que anteriormente parecía amenazador. Este proceso, aunque lleno de sorpresas, comenzó a cimentar una conexión evolucionada entre ambas. María comenzó a construir una relación basada en la honestidad y la aceptación. Cuando Valeria confesó los errores que había cometido, en lugar de juzgarla, le ofreció un espacio seguro, donde cada verdad hogareña se convirtió en ladrillo para levantar una nueva fundación. Tu historia, aunque difícil, es parte de quien eres, y tengo la firme intención de ser la madre que mereces, repetía, mientras ambas compartían sus corazones al descubierto. 8 meses después del primer mensaje, en un encuentro de madurez emocional y crecimiento, María y Valeria se sentaron frente a frente, como dos guerreras de una batalla interna. La luz del sol entraba por la ventana de la cocina, iluminando sus rostros y creando un espacio sagrado para compartir nuevas visiones. Mamá, siento que he encontrado más respuestas dentro de mí, y sé que quiero ser parte activa en este viaje que hemos comenzado juntas. Más que una madre, María había cultivado a una amiga, una confidente que había renunciado al juicio y abrazado la comprensión. Valeria sonrió mientras compartía sus sueños, y esa sonrisa era como un bálsamo en el alma de María. En ese instante se dio cuenta de que la lucha constante había valido la pena. La confianza sólida que ahora compartían les permitiría abordar el futuro con una nueva visión. La vida seguía y los retos no se evaporarían, pero la esencia del cambio estaba en la conexión que habían recuperado. María, una vez más, se sintió competente, reconocida y verdaderamente afortunada por la relación que habían decidido forjar. Cuando la primavera llegó, llenando el aire con aromas frescos y luz vibrante, María se sintió libre por primera vez en años. Había alcanzado el logro de establecer un camino nuevo, uno donde el amor y el entendimiento florecían en lugar del miedo. Estaban listas para enfrentar cualquier adversidad juntas. Y así concluyó una etapa de su viaje, una en la que ambas se reencontraron y descubrieron no solo el amor profundo entre madre e hija, sino también la fuerza que reside en el viaje de cada una hacia la sanación. La vida prometía más, y juntas, con miradas renovadas, se adentrarían en lo desconocido. Si te has emocionado con esta historia de transformación y superación, hazlo ahora. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan vivir estos momentos. Comenta aquí abajo tus reacciones y teorías sobre el desenlace, y no esperes ni un segundo más para comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de un movimiento de historias que realzan nuestro potencial a través de la adversidad.